Buenas noches a todos. Vamos a esta noche a hablar con Jaque. Vamos a terminar ya el capítulo que estábamos hablando, que era sobre el servicio al Señor, la correcta utilización de los dones que Dios nos ha dado y cómo ponerlos al servicio de Dios. Sterling, buenas noches, te quiero mucho, compadre. Bueno, esta noche va a ser especial porque ya que va a dar 10 disciplinas para saber cómo podemos administrar nuestros dones, cómo podemos dar un servicio a Dios de acuerdo a su voluntad. Entonces, en esta noche ya nos queda solamente un capítulo, que es el tema de las amistades de este libro tan maravilloso que se llama Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas, vive el plan de Dios con pasión y propósito, de Elizabeth George. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar de ese tema, del tema de los talentos. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos buen uso de nuestros talentos? ¿Qué pasa cuando nosotros pues no somos receptivos a lo que Dios nos manda respecto a nuestros talentos? Vamos a comenzar, vamos a ver que ya que Doña, hola. buenas noches. Y ese milagro que viene por acá, ¿no gusta una tacita de café? Y entonces, ¿todo bien? Bien de bien. Aquí, muchacha, con un ajetreo, mira que hoy ha sido el día fuerte. Ay. Para aplicar eso que hemos aprendido del tema del tiempo, la administración del tiempo. Sí. He tenido un aprendizaje con eso del tema de hoy. He tenido un aprendizaje tremendo, Evelyn. Creo que este ha sido tu tema favorito, ¿verdad? Este ha sido tu tema favorito. Sí, lo relacioné mucho con el tema del tiempo. Porque en verdad, el libro, tú sabes que se llama ¿Cómo administrar ¿cómo que se llama? la vida para mujeres ocupadas, de Elizabeth George? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que estudiando este tema me di cuenta de que uno en realidad no es que no tiene tiempo. Uno tiene tiempo para todo. Lo que pasa es que muchas veces uno malgasta el tiempo. Entonces, ahí es que hay que tener cuidado, porque a veces los ladrones del tiempo, tú dejas que te roben el tiempo. Sí. Y ahí es que viene el problema, que tú no tienes tiempo para servir al Señor, que tú no tienes tiempo para cuidar de la casa. O sea, siempre se queda lo más importante cuando uno administra mal el tiempo. Y después uno se lamenta de haber perdido, de haber utilizado mal el tiempo, porque muchas veces se utiliza mal y se pierde. Es mal. Porque utilizarlo mal es utilizarlo en cosas que no son importantes, que no son trascendentes, tú sabes. Y me di cuenta estudiando este tema que vamos a tratar hoy, que mira, definitivamente uno pudiera servirle más al Señor. Ya que si tú quieres. Porque es verdad, estamos... Si tú quieres, en este caso, yo voy a orar porque tenemos mucho contenido hoy. Entonces yo voy a orar para que tú nos des un breve resumen de lo que dijiste la semana pasada para conectar con esta y ya comienza. ¿Qué te parece? Ok. Pues oremos. Padre eterno, omnipotente Dios, gracias Señor por esta oportunidad que nuevamente en tu misericordia tú nos das para escuchar tu palabra, para analizar lo que dice tu palabra respecto a este tan importante tema que es el servicio con nuestros dones y talentos que tú nos has dado, Señor. La importancia de servirte, la importancia de hacer bien a los demás, la importancia de estar atentos y sensibles a nuestro entorno para cualquier cosa que nosotros podamos tener una oportunidad de desarrollar nuestros dones dados por ti, Señor. Gracias por esta noche, pon palabras en la boca de Jaque que nos edifiquen,
Te agradecemos por su disponibilidad, porque ella siempre, aún teniendo muchas cosas, saca el tiempo para dedicarlo a este servicio y a ministrarnos. Bendice este momento en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces la semana pasada comenzamos con el tema de cómo administrar el servicio que tú le rindes al Señor. O sea, porque nosotros tenemos talentos y dones que el Señor nos da. Y estábamos diciendo que esos talentos y dones se le da, pero es a los creyentes. Eso hay que tenerlo claro. Las personas que son cristianas, que han nacido de nuevo por medio de Jesucristo. ¿Tú ves? No cualquiera, que también dijimos que en Juan 1:12 dice la palabra que a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, son los que son hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Los que se han rendido al señorío de Cristo. Esos son los que tienen esos dones, esos talentos que necesitamos para servir al Señor. Entonces, estábamos hablando de que dentro de los dones estaba el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de servicio, el de intercesión. Está también el de fe, que viene siendo la intercesión, porque para orar con fe. Está el don de dar, el don de profecía, que son los que predican la palabra de Dios. La enseñanza, dentro la dijiste. Sí, la enseñanza, sí lo dije. Entonces, ¿qué sucede? Que esos dones son capacitación que da el Señor. O sea, la persona, el hermano que tenga esos dones, no se puede jactar de que él es el experto en tal y tal cosa, de que él es más misericordioso que todo. No, porque en realidad cualquier don o talento que tengamos viene del Señor. Entonces, el que se merece la gloria es Dios, porque Él es el que capacita. Hablamos también de que cuando tenemos nuestros dones, debemos seguir capacitando. Así como nos capacitamos a nivel profesional, porque tú, por ejemplo, eres una licenciada, pero después de la licenciatura tú quieres hacer una maestría y luego te quieres seguir especializando en otras áreas. Doctorado. Sí. Entonces, así como nosotros nos preocupamos por capacitarnos a nivel de nuestra profesión y nuestro trabajo y nuestro negocio y todo, así también debemos capacitarnos para servirle al Señor, que quien más que se merece, ¿verdad? Un servicio bien hecho, su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor es el que provee también los medios para que uno se capacite. Maestros capacitados en esa área que tú necesitas, en fin. Diferentes libros escritos, está la palabra de Dios por medio de su Santo Espíritu que te va dirigiendo. El hecho es que uno siempre debe estar poniéndose al día con las cosas del Señor. Y hoy entonces ya vamos a entrar a la parte de los principios, no, las disciplinas para servirle al Señor. Que habíamos dicho que disciplinas son reglas que se establecen para llevar a cabo un objetivo. Entonces, si esas reglas no se llevan a cabo, pues no va a haber un cumplimiento de una meta o de un objetivo o de un propósito. Bien, entonces eso es lo que significa disciplina, reglas. Y las reglas hay que someterse a ellas. Si no te sometes a las reglas, no vas a lograr. Entonces decíamos, por ejemplo, para uno bajar de peso, uno se tiene que someter a ciertas reglas. Entonces, para tú, por ejemplo, qué sé yo, las personas que tienen hijos, para tú lograr un propósito con tus hijos, tú debes establecerles reglas a tus hijos. Entonces, que son disciplinas que ellos deben cumplir. ¿Para qué? Para que puedan madurar, puedan crecer y puedan hacer lo que van a hacer. Así nosotros, como creyentes, también a la hora de servirle al Señor, debemos someternos a ciertas reglas. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Ajá. Entonces yo quiero, Evelyn, que leamos Primera de Pedro. Déjame ver si es esa, que lo tengo aquí anotado. Un momentito. Un momento, que esta mascota es muy grande. Que son momentos que tú das. Ajá.
Primera de Pedro 4:10, léelo por favor, para que hablemos un poquito de eso, de por qué pusieron ese versículo ahí, la autora del libro. Es excelente versículo que tiene que ver exactamente con lo que vamos a tratar. Perfecto. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, entonces ahí dice varias cosas. O sea, uno cuando lo lee así rápido como que no le sabe a nada, pero cuando yo me puse a meditar en ese versículo y ver que cada palabra está puesta con un propósito, o sea, ahí en ese versículo no sobra ni una sola palabra, porque cada palabra está escrita con una precisión, certeza. Sí, una precisión. Sí, tiene precisión, dice, cada uno. O sea, cuando ahí dice cada uno es que todo el que tenga un don, todo creyente, no se refiere a que algunos, los pastores, los profesores, no. Cada uno. Entonces, cuando nosotros no ponemos en práctica nuestros dones, no lo ponemos al servicio del Señor, los dones, estamos pecando contra Dios. Porque es que Él manda a cada uno. Tú ves que no sobra ni una palabra ahí en ese versículo. También dice según el don. El Señor no te pide más de lo que tú puedas dar según lo que Él te ha dado, según tu capacidad. La capacidad que el Señor te dio, esa es según el don. O sea, por ejemplo, al que da, el Señor no le pide que predique, que sepa predicar, que tenga el don de profecía. No. Al oído, porque somos un cuerpo. Cuando nosotros estamos en la iglesia, somos una iglesia, cada uno es una parte del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? El oído, al oído no se le pide que sea ojo. Exacto. Al pie no se le pide que sea cerebro. Al estómago no se le pide que sea, qué sé yo, cerebro, ni ojo, ni oído. O sea, cada uno de los órganos que están en nuestro cuerpo tiene una función. Y asimismo, el Señor dice que según tu capacidad, entonces dice que has recibido. O sea, todos los creyentes han recibido. Porque dice cada uno según el don que ha recibido. O sea, se asume automáticamente que tan pronto tú crees en Jesucristo como tu Redentor y ya tú eres hijo de Dios, tú recibiste. O sea, nadie se le quedó al Señor. Ya que entonces, ¿por qué hay gente que no sabe reconocer cuál es su don? O sea, cuando tú le preguntas, te dice, es que yo no sé cuál es mi don, siendo cristiano. Porque no se ha ocupado en buscar cuál es su don. Porque se supone que tú eres creyente, ya te han dicho que tú tienes un don. Ahora tú tienes que involucrarte en investigar, averiguar, pedirle al Señor que te muestre. Y eso lo vamos a tratar hoy, dentro de las disciplinas. ¿Cuál es tu don? Porque tú tienes que ponerte al servicio. Heme aquí, envíame a mí. Debes decir. Entonces tú le tienes que pedir al Señor eso y también a los hermanos de la iglesia también que te ayuden a identificar tu don. Y a medida que tú te vas involucrando, eso lo vamos a tratar ahora en las disciplinas, tú sabes. Entonces, en realidad es que no se ha ocupado en eso. Por ejemplo, tú estás en la universidad, Evelyn, pero si tú no te preocupas por investigar cuándo hay examen, si tú no te preocupas por investigar, si tú, por ejemplo, no fuiste a una clase, ¿verdad? Llama a un amigo tuyo, un compañero de la universidad, pregúntale qué dieron ese día que yo no fui. Porque así tú, al siguiente día que tú vuelvas, tú vas a ir preparado, tú sabes. Tú no puedes llegarle al profesor con la excusa, que yo no vine yo no vine ayer, por eso yo no traje la tarea. O sea, no hay excusa. Y así también al Señor, nosotros no podemos decirle, Señor, yo no te serví nunca porque yo no sabía cuál era mi don. Mi amor, pero tú tienes que preocuparte por investigar. Porque, ¿te entiendes? Entonces dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. O sea, es para ponerlo al servicio de los demás. Porque ministrar significa ejercer una función
y es lo opuesto a estar mm, inactivo. Y también es servir. Ministrar es mm, servir. Bueno, entonces, dice que lo ministre. Entonces dice aquí, a los otros. Tú ves que en ese versículo no hay ni una sola palabrita que ujú. sobra, Evelyn. Y Ministralo a el, que, los el otros. O sea, versículo tú que no sigue puedes. lo explica mejor también, lo desarrolla, el 11. Sí, lo vamos a Mm, leer eso. Déjame terminar de decir esto, entonces después tú lees el que sigue ujú. para. Y dice, ministro a nosotros, y dice, el que lo ministra, el que lo usa, el que hace lo que tiene que hacer con su don, dice, Como que es un, como buenos, administrador. Se frizó un poco. Ah, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ver qué le pasó a Jackie. Se quedó frisada, pobrecita. Ay, 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 ay. Se quedó frisa. Ya que te quedaste, se salió. Y ahí se escucha. Ay, espero que se escuche. A ver, hemos tenido algunos problemas con este live. No sé qué pasará. Dice Wendy que no se escucha. Vamos a ver. Wendy, dime si se escucha ahora. Dime a ver. ¿Se escucha? Yo creo que no me escucha.
Vamos a ver. Adiós sea la gloria. Y ahí se escucha. Ahora sí, Wendy. Ay, vamos a ver. Bueno, si se escucha, si no se escucha, Wendy, por favor, dime, házmelo saber para que no sé si será que hay algún problema porque ya que salió o qué. Pero voy a intentar dar las 10 disciplinas porque es importantísimo pues nosotros conocer estas disciplinas que nos muestran cómo podemos hacer algo para la obra del Señor, aportar nuestro granito de arena y pues ser diligentes en optimizar esos dones y esos talentos que Dios nos da, ponerlo al servicio de otros, porque tienen los dones y los talentos tienen realmente sentido cuando nosotros somos capaces de compartirlo con otros, de enseñar a otros, de bendecir a otros, de edificarlos. Porque de lo contrario, pues no es un don que tú lo utilizaste para la gloria de Dios y Dios te va a pedir cuenta. Entonces, ya que hablaba, como habíamos dicho en la introducción, de Primera de Pedro 4:10, que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en este caso, pues Elizabeth George empieza a hablar sobre el tema de cómo ella comenzó a ser ministra, cómo ella empezó a desarrollar sus dones, a conocerlos. Entonces ella da una serie de consejos, que en este caso serían las reglas o las 10 disciplinas. La primera es, en lo que ya que entra voy a empezar a desarrollar para no perder en este caso la oportunidad, dice, ¿deseas servir al Señor, servir en tu iglesia, servir al pueblo de Dios? En verdad espero y oro que así sea, porque esta es otra esfera de la vida en que necesita administración. Entonces ahí ella ofrece las disciplinas que son, desarrolla los 5 archivos gordos. Ella habla, en este caso, de que siempre cuento acerca de la mujer mayor y más sabia que me dijo en mis comienzos de la vida cristiana, Liz, necesitas 5 archivos gordos. Dice, sí, resulta ser la misma maravillosa mujer que me advirtió sobre la especialización en los detalles. De cualquier modo, mientras hablaba y yo escuchaba y tomaba nota, desarrolló su teoría en 5 archivos gordos. Dice ella, literalmente consistía en conseguir 5 carpetas de archivos de las que tienen hendiduras a lo largo de las puntas dobladas que marcan la capacidad de expansión del archivo. Así que ese es el primer paso, conseguir 5 carpetas de archivos que se podrían poner gordas. Después de comprar las carpetas, seguí en el segundo paso, que debo añadir más para mi librería. Este es el paso. El paso era 5 esferas del servicio o 5 aspectos de la vida o 5 temas de la Biblia en los que podría crecer a propósito. Dice, entonces debía etiquetar cada una de las carpetas en uno de los temas. Y ahora te paso la tarea a ti. La limitación es 5 restricciones en cuanto a dónde ponemos el mayor esfuerzo en nuestro estudio. Tú y yo podemos estudiar todo. Entonces escogemos 5 asuntos. O sea, aquí lo que ella plantea, la autora plantea que así como antes se archivaba, uno ponía, vamos a poner unos folders grandes que tenían unas pestañas en donde decía qué asunto era que estaba archivado ahí. Esa señora que le dio el consejo le decía que ahí lo importante era tener en ese archivo gordo esos 5 asuntos más importantes, en los que tú puedes
desarrollarte. Por ejemplo, si tú eres una persona dada a que te gusta mucho dar, que te gusta mucho ver las necesidades de las otras personas, que te compadeces mucho de la necesidad ajena, pues esa es una buena esfera que tú pongas, por ejemplo, eh, dar o carpeta solidaria. Y entonces ahí tú vas a buscar formas de cómo tú vas a bendecir a otros con lo que tú tienes. Ya sea desde tú decir, bueno, voy a sacar ropa, voy a sacar comida. Y siempre tener esa persona en mente para tú apoyarla y para tú darle ese servicio y pues brindarle ese apoyo. Y así sucesivamente. Entonces ella dice, y por supuesto el tercer paso es comenzar a llenar los archivos. ¿Cómo? Leyendo todo lo que sea posible sobre estos asuntos elegidos. Ya tú escogiste 5 asuntos fundamentales en los que tú eres más dada a desarrollarte, en el que tú podrías, serían como 5 asuntos importantes en los que a ti se te hace fácil servir, por ejemplo. Entonces ella dice, entonces tienes que leer en la palabra de Dios mucho acerca, por ejemplo, de dar, acerca de enseñar, acerca de exhortar, acerca de esos dones que tú más o menos crees que tienes, pero vas a investigar cada uno para ver si tú encajas en ellos. Dice, luego vienen las clases que tomas relativas a esos asuntos. Ella en ese tiempo, casetes, videos, etcétera, seminarios a los que ella asistía, que le ayudaban a recopilar información sobre, en este caso, todo lo que ella había decidido que posiblemente eran sus talentos. En este caso, ella utilizaba copias, notas, todo, las prédicas, todo lo que ella pudiera conseguir de información y lo iba poniendo, por ejemplo, en la carpeta de dar, en la carpeta de enseñar, en la carpeta de exhortar, etcétera. Y luego añade información que leas en revistas, periódicos, panfletos y busca la manera de adherirlos y mantenerlos archivados. Lo importante es tomar nota de todo lo que en tu entorno te hable, de ese don que tú tienes y pues irlo agregando como información. Luego investiga, ya sea en enciclopedias, en comentarios bíblicos, en bibliotecas, en internet, y una vez que tú tengas esa información, pues lo registras en cada una de la carpeta con el asunto que tú escogiste. De esta manera, entonces ella habla de que recopilando los pasos, el primer paso es conseguir y comprar 5 carpetas o 5 folders o 5 sobres en los que tú puedas poner en esas carpetas cuál es el don que tú crees que tienes o lo que se te hace más fácil para brindarlo como servicio al Señor. Lo segundo es orar y selecciona de esos 5 temas que en los que tú pusiste esa etiqueta de lo que tú crees que es, y entonces tú vas es a indagar sobre posibles personas a las que necesiten que tú le resuelvas problemas por medio de ese don. Ella habla también que comiences a leer y a llenar tus archivos de información y lo ponga lo más gordo posible de información, ya sea de prédica, de cassette, de todo lo que tú encuentres que hable de ese tema, entonces tú lo agregues a esa carpeta. Entonces, la disciplina número 2 que ella propone, dijimos que la 1 era que desarrolle los 5 archivos gordos, o sea, que investigues, que intentes ver qué dice en la palabra de Dios sobre ese don que tú crees que tienes y cómo tú puedes darlo a los demás, cómo tú puedes bendecir a los demás por medio de ese don o ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces, la segunda disciplina dice, determina tus dones espirituales. Dice Elizabeth George en este libro, dice, hazte preguntas y enuméralas a fin de determinar cuáles son tus dones. O sea, en este caso, nuestro crecimiento para servir al Señor va a depender de en qué medida nosotros, pues, digamos, pero para hacer para practicar el don de la fe, por ejemplo, y de la intersección, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno,
las personas que me cuentan sus problemas, yo tengo que hacer una lista de oración para orar por ellas. Tengo que mantenerme preguntándole, tengo que mantenerme dándole hasta un consejo o la respuesta que Dios te ha dado en oración para esa persona. Intentar practicar la escucha activa para saber cómo a esa persona le ha ido con ese problema y mantenerte intercediendo por esa persona en todos los aspectos que tú creas que el problema se puede solucionar. Dice, pregúntale a otros cristianos qué ven en ti, qué en lo que tú haces en el ministerio o cómo ven la ayuda que tú le das a los demás. Es importante personas que sean sabias, personas que sean autorizadas, porque no que tú le vas a preguntar a todo el mundo, pero personas que sean, si es posible, mentores en la iglesia, personas que te hayan discipulado, que tengan cierta jerarquía en la iglesia y cierta experiencia, preguntarle, mira, ¿cómo tú ves cómo yo doy las clases, por ejemplo, de escuela dominical, o cómo yo predico, o cómo tú crees que yo me organizo en la oración para interceder, o si siempre estoy lista cuando se va a repartir algo en la iglesia, si yo soy la primera que lleva ropas, que lleva comida, que aporta económicamente para algunas causas especiales. Por ejemplo, yo recuerdo hermanos que tenían cáncer. Inmediatamente para los tratamientos la gente se organizaba y hacía colectas. O sea, y el que tiene el don de dar, por supuesto que va a ser de los primeros que va a ofrendar. Dice, respecto a que determine tus dones, dice, pídele al Señor en oración que afirme tus dones espirituales. Pregunta en tu iglesia qué necesidades hay. Luego, ayuda. O sea, no solamente te quedes con la información, sino pasa a la acción. Una vez que encuentres, que encuentres en qué ocuparte en la iglesia, comenzarás a describir dónde se encuentra tu lugar divino. O sea, en la medida en que tú te pongas a hacer cosas en la iglesia, y es que tú te vas a ver dónde eres más útil, si lo estás haciendo bien, si no es gravoso para ti, si a ti hasta cierto punto te gusta estar en X ministerio de la iglesia. Entonces eso es señal de que tú estás investigando cuál es tu don. También doy gracias a Dios por haber encontrado uno de estos cuestionarios bien al comienzo de mi vida cristiana. Vaya sorpresa, me indicó que tenía una medida de la fe, según Romanos 12:3. Al pasar las preguntas que hicieron surgir este don espiritual, obtuve alguna idea de qué hace la fe y cómo se manifiesta. Entonces, otro tips que ella nos da para nosotros determinar cuál es nuestro don, ella dice, pregúntale a tu corazón. No me parece mal que le preguntes a tu corazón qué le gustaría hacer para servir al pueblo de Dios. Muchas veces el deseo del corazón, según Salmo 37:4, es lo que nos guía de forma directa a nuestros dones espirituales. O sea, es importante preguntarte a ti misma, ¿qué me gustaría a mí hacer para la iglesia? Me gustaría cantar en el coro, me gustaría estar en la escuela dominical, me gustaría estar en el ministerio de la predicación, de la palabra, me gustaría estar en el ministerio de intercesión. O sea, es importante uno preguntarse y, por supuesto, que una buena medida es lo que a ti te gusta hacer. Conforme a lo que a ti te gusta hacer, ahí más o menos tú vas sintiéndote a gusto haciendo cualquier servicio al Señor. Entonces el tip número 3 o la disciplina número 3 dice, desarrolla los dones espirituales. Ella dice que en la medida de lo posible, por decirlo un poco rápido, que en la medida de lo posible, ya con esa información que tú has recabado, ya cuando tú te integras a la congregación y hablas en este caso con los encargados de los diferentes ministerios, y tú les preguntas que en qué puedes ser útil, te pones a disposición, te pones a trabajar y te pones a hacer cosas. Entonces, en esa misma medida, en las cosas que son más afines a ti, en las cosas que más te gusta hacer, ahí es que tú vas a determinar cuál es tu don.
Y que entonces dice, prepárate para desarrollar tus dones, lee con fidelidad la Biblia y busca las referencias que se hacen a tus dones, lo que te enseña acerca de ellos, cómo ministraban determinados personajes bíblicos, a quienes ministraban, cómo lo hacían, y no te olvides de guardar lo que descubres en esas carpetas que ya ella dio la idea en la primera disciplina. Entonces es importante siempre mantenerse anotando cada una de las cosas que te van sucediendo respecto a la investigación de cuáles son tus dones. Por ejemplo, en el don, uno de los dones que a mí últimamente he descubierto, que me he reinventado y que creo que no se me da mal, porque no soy una profesional en esto, pero sí intento pues cada día enriquecerme con información, formarme, he hecho cursos y es sobre escritura. A mí me gusta mucho escribir, me gusta pues comunicar la palabra de Dios o comunicar el mensaje de Dios en novelas, en libros y así. Entonces, todo lo que yo veo en este caso, la escritura, cómo yo puedo hacer los diálogos, cómo yo puedo hacer las escenas, cómo yo puedo incluir de forma imprevista algún versículo bíblico. O sea, todas esas cosas yo tengo que aprenderlas. Y entonces me vivo formando continuamente, pero tengo una libreta en la que siempre anoto todo lo que voy aprendiendo. Entonces, el número 4 dice, no dejes de orar por oportunidades en el ministerio, porque según lo que ella dice, ella, en cualquier ministerio que tú quieras pertenecer, lo primero que tú tienes que pedirle a Dios que te dé la oportunidad de servirle donde sea que Él te quiera poner, pero que te dé la oportunidad. Entonces, estas oportunidades surgen primero de tú indagar en tu iglesia donde hace falta pues personas que hagan cosas, pero también uno debe orar y estar con los ojos muy abiertos para saber dónde uno puede pues empezar a trabajar para Dios. Y entonces dice que, por ejemplo, muchas veces somos muy diligentes con otras cosas que son seculares, buscando esa oportunidad de éxito, buscando esa oportunidad secular, ya sea en tu trabajo o donde sea, ahí somos muy observadores. Pues lo mismo debería pasar en este caso ahora no me escuchas, Wendy. En este caso debería pasar lo mismo con los dones espirituales. Entonces el número 5 dice, acepta el desafío a crecer. Dice, acepta el desafío a crecer. Dice, como mujeres atareadas, mujeres que tenemos responsabilidades en nuestra casa, en la calle, personalmente, dice, nuestro tiempo siempre es escaso. Aún así, resulta extraño que parece haber tiempo suficiente para otro tipo de cosas que no son para las cosas del Señor. Entonces dice que en este caso debemos de desafiarnos a nosotros mismos y disponer en nuestro corazón de un tiempo para Dios, porque así como Dios nos da 24 horas al día, nuestro deber es que tenemos que darle de esas 24 horas, 2 horas y 40 minutos al Señor como diezmo de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Nosotros tenemos que ser mujeres que crezcamos en lo espiritual, así como crecemos en lo profesional y en lo personal, tenemos que intentar retarnos a nosotras mismas para crecer y madurar en todo lo que es el servicio al Señor. Entonces, para esto, ¿qué uno debe hacer? Valerse de personas que sean maduras en la iglesia, de las ancianas de la iglesia, aprender de ellas, aprender de su devoción, de su amor al Señor, de su solicitud, de ser tan dispuestas a entregarse a la obra del Señor. Entonces,
toda la pasión que nosotros le pongamos a crecer en ese don, pues finalmente si oramos al Señor y hacemos esta serie de pasos que se están dando, pues obviamente que lo vamos a conseguir. Dice, exígete al máximo de tu capacidad. En este caso, el desafío espiritual de desarrollar nuestra habilidad en todas las esferas que tenga que ver ese don específico que tenemos, pues es importante pues intentar, ya que ahí quiere entrar, vamos a ver si puedes entrar. Doña, Oh, oh, no, usted sabe que tuve una dificultad, muchacha. Ay, Dios mío, no sé, ahora no te veo, cuando uno tiene pero los, te oigo. oíste, cuando uno tiene los Dime. obstáculos, no, que ahorita fue que la hija mía me puso mal el asunto del internet. Ay, Dios mío. Y se me cayó, por supuesto. Pero nada, el Señor es el que sabe las cosas y por qué pasan, ¿entiendes? Tienes que entrar de nuevo porque no te veo. ¿No me ves? No. Pues está bien, déjame ver ahora cuál es el detalle. Está bien, porque ya tú estabas terminando. No, yo voy por no, si tú supieras, voy por el 5. Ah, vale, eso sí. Déjame entrar de nuevo entonces. Entra. Ay, 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 ¿qué sería de la vida? Y ahora, Evelyn, Yo no te, déjame ver porque está hello. entrando, no te veo. Oh, vamos a ver. No, está todo bien aquí. Bueno, Sí. pues te va, Bueno, pues yo puedo Evelyn, salir pues y volver a entrar. te va, Voy a salir y voy a volver a entrar, por si acaso, ¿oíste? ok.